Muy buenas a todos, bienvenidos al último capítulo del podcast de Bacanes. En esta sexta entrega vamos a hacer el resumen de todo lo que nos faltó en el proyecto que tenemos, con nuestro compañero el chilefílico y de momento yo. Esta vez va a estar grabado porque como vamos a pasar varios capítulos de una con los faltantes, sumado el que vamos a compararlo con el nuevo proyecto constitucional que hay, así que no olviden, si tienen alguna inquietud, hablarlo en la caja de comentarios y no olviden pinchar su like y suscribirse. Que veo el proyecto de Publicanes porque hay un detalle que no me gusta para nada, pero lo vamos a abordar mientras comparamos. Pues la propuesta constitucional del republicano, honestamente, si bien es mejor que la propuesta anterior, el problema es que tiene un detalle que empieza a desmoronarte todos los artículos que vienen después. Pero para no andar medio cliché indicando las cuestiones y diciendo no, que hay que decir esto, vamos a ser ordenados y empezaremos por los capítulos. En la sección 1 del capítulo 1, que del Poder Legislativo, podemos encontrar que me basé en esto de que el fundamento que yo tengo para criticar la duración que propone la Constitución de Republicanos es que el numeral del artículo 52 de la Constitución propuesta por ellos mantiene la totalidad de la Cámara, renovará en su totalidad cada 4 años. Y aquí me gustaría hacer unos cuantos argumentos sobre por qué este tiempo me parece algo excesivo. La Cámara de Diputados es uno de los órganos del Poder Ejecutivo y de control del Poder Ejecutivo, y tiene funciones muy importantes como la aprobación de leyes y la investigación de funcionarios públicos. Si los diputados duran el mismo periodo que el presidente, estarían más inclinados a apoyarlo que a investigarlo. Esto se debe a que el partido de gobierno tendrá la mayoría en la Cámara y podrá bloquear las investigaciones. Esto podría ser una barrera para la oposición, quienes no podrán investigar el Poder Ejecutivo, y durante esos 8 años que podría estar el presidente, habría numerosos casos de corrupción e impunidad. Además de que la opinión pública cambia cada cierto tiempo y el Congreso estaría desactualizado porque no es lo mismo, no es el tiempo te pongo un ejemplo, no es lo mismo el tiempo de 2020, cómo está la opinión pública en 2020 que en 2022. Ambas cosas son muy distintas y cambian con los tiempos. Que por ejemplo ocurrió con la constitución anterior, o sea, con el proceso constitucional anterior, donde se le preguntó a la ciudadanía si quería un nuevo proceso, y ya ocurrió el proceso, y después cuando ya se cerró porque se rechazó, había que preguntarle de nuevo a la ciudadanía si quería continuar con el proceso, cosa que se pasó a llevar completamente. Y eso ya es un argumento más que Yo es creo que válido con respecto a la legitimidad de este proceso. continuamos con la Cámara de Diputados. Sí, es que hay La un edad detalle para que ser tenéis. diputado. 21 años es una edad que todavía una persona se encuentra en la universidad. Esto significa que aún no tiene la experiencia necesaria para comprender las enormes complejidades del gobierno y la administración pública. Los diputados y senadores tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes que afectan la vida de millones de personas. Para tomar estas decisiones de manera informada, es necesario tener una experiencia y conocimiento considerables. Los senadores deben ser capaces de representar los intereses de sus electores de manera efectiva. Esto se requiere un nivel de madurez y experiencia que generalmente no se adquiere a los 21. Y dato curioso, con el punto anterior, recuerda lo que pasó en Brasil en 2016, que la única forma de destituir a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil en ese tiempo, tenía mayoría de su partido en el Congreso Nacional brasileño. Y básicamente la única forma que había de que la investigaran era básicamente que la población se pusiera, básicamente presión extrema por parte de la población. Lo mismo se aplicó con el primo de Piñera, que era ministro del Interior. Sí, porque así como se encuentran diversas cosas por las cuales obviamente iba a ocurrir alguna mala decisión. También está el número total de asientos Básicamente, fijados. no aparece un límite de asientos a los diputados.
Hay que tomar en cuenta que un número de asientos en la Cámara de Diputados conduce a un aumento del costo de la política, un aumento del costo de la política para el contribuyente. Esto se debe a que los sueldos se deben pagar los sueldos y beneficios de un número mayor de diputados. Un número ilimitado de asientos dificulta la toma de decisiones. Esto se debe a que es más fácil alcanzar un consenso, más difícil alcanzar un consenso entre un número mayor de personas. Un límite de asientos en la Cámara de Diputados reduciría el costo de la política y este se traduciría en un ahorro de dinero para los contribuyentes. Considero aquí que fijar el número de asientos, ya que considero aquí que debe fijarse el número de asientos, porque si te fijas en países como Argentina, Venezuela y México, si los buscas en Google, verás que ambos son países con altos índices de corrupción y al mismo tiempo grandes cantidades de diputados. Un detalle aquí es que la Constitución de Republicano no está indicando el sueldo de los diputados y senadores. Y a eso hay que sumarle la cantidad de número de asientos que va a haber. Uno de los reclamos más comunes que ha habido acá en Por Chile eso, es el tema del sueldo. Porque hay un porcentaje relevante que se está destinando para los diputados y senadores. Y si no todos tienen la legitimidad que merecen, pues tampoco tendrían que tener un sueldo 10 veces mayor al de la ciudadanía. Por dos detalles. Porque van a empezar a invertir y hacer otras cosas y dedicarse, y como están en el poder de decisión de la nación, entonces se puede producir conflicto de intereses, independiente de los mecanismos que hayan. por eso, por eso considero que debe disminuirse el número de diputados, porque eso vuelve la política, como digo yo, vuelve la política un negocio muy vulgar. Exactamente. De hecho, una de las cosas por las que está en crisis el sistema democrático de representación, y con las cuales se conforman estas repúblicas y parlamentos, los sistemas parlamentarios también, es el tema de los sueldos, que con el cual vamos a ir justo a hablar del tema del número de asientos, porque, por ejemplo, el proyecto republicano contempla 138 asientos, mientras que nuestro proyecto propio como Reino de Basados, es de tan solo 135 y más encima que el sueldo no pase 10 veces más del sueldo mínimo. 5 Tiene que haber millones. con una especie de control. Y básicamente ahí sería necesario una especie de control. Y básicamente yo creo que, o sea, aquí te voy a hacer una pregunta con el siguiente punto, que va de la mano con el anterior. ¿Con cuál Congreso tú ves más difícil, más fácil de gestionar y que no se vuelve una carga pesada? Un Congreso, una Cámara de Diputados con 138 miembros o 135. ¿Cuál ves que es más fácil de gestionar y que no se vuelve una carga muy pesada? Yo diría, mientras menos mejor, aunque no sea la solución principal, el tema es que para comenzar a solucionarlo es lo que está bueno, que es reducirlo a 135, porque mientras más cantidad de representantes existan, mayor cantidad de dinero es lo que se tiene que andar presupuestando para pagarles. Y eso genera Y más aumenta la gasto, corrupción también. sí. Sobre todo con los casos de corrupciones que hay, el peor error que hay es aumentar la cantidad de diputados y senadores. Y lo mismo con el sueldo, no les podía aumentarle. Ok, y pasando al siguiente punto, antes de pasar al Senado, el tiempo residiendo en la región a la que se desea representar. El artículo 54 de la propuesta de republicanos establece que para ser diputado para una determinada región es necesario vivir 2 años. 2 años residiendo en la misma región es muy poco para comprender la región en su totalidad. Una persona que tenga viviendo 6 o 7 años en una región va a tener más conocimiento que alguien que haya vivido dos. Al tener un número más alto de tiempo como residente, la persona quedará familiarizada con la región y al mismo tiempo, por el tiempo, se ganaría el cariño de la población local y regional. Mm, concuerdo también con ese detalle, porque también puede pasar que te necesitas de primero la calidad de ciudadano. Porque ¿qué pasa si yo a un extranjero a vivir 2 años en el país para después postularse? No corresponde. Por ejemplo, puede tener varias diferencias. Hay cosas con las que tú no podrías estar de acuerdo y que ellos tengan como cultura.
exactamente. Con respecto a eso, yo siempre digo, nunca hay que imponer una cultura de otro terreno, sino que hay que apegarse a la cultura que ya está en el terreno que uno va. Y es por eso que siempre, Mira, para ser básicamente, compatible, tiene que estar viviendo más años ahí. Sí, como tu idea de que sea una persona que básicamente lleve familia, viviendo 6 7 años en vez de 2, porque 2 es muy poco. pasamos a la sección 2 del Senado. Y es que aquí como que el Senado como que actúa como una copia de la Cámara de Diputados, porque no representa de la misma manera a las más pequeñas. Porque si te fijas cómo nació Estados Unidos, cómo se conformó el Congreso de Estados Unidos, básicamente Cuando era el bueno. Senado del país, el Senado, sí, el Senado del país estaba compuesto por dos senadores cada estado. Y básicamente en Chile se hace todo lo contrario, es como si fuera una copia de la Cámara de Diputados. Y el Senado es la Cámara que representa a las entidades territoriales en las que se divide el país, en regiones, departamentos, estados, provincias. En la constitución propuesta por republicanos, los senadores representan circunscripciones. Esto hace que el Senado se vea similar a la Cámara de Diputados, que Santiago sea favorecida y que las regiones más pequeñas cobren menos importancia. El Senado, al ser una Cámara de representación al ser una Cámara de representación equitativa, los intereses de cada región cobran igual relevancia. Sí, porque acá también te estoy Porque, dando que o los sea, senadores durarán 8 años en el cargo y se renovarán por mitades cada 4 años, lo cual yo encuentro muy excesivo. en la propuesta que tenemos, recuerda que la propuesta que tenemos recuerda que así como el número de diputados, cada 2 años los diputados serán elegidos, cada 2 años se elegirá un tercio del Senado. Básicamente, cada región va a elegir un senador y la totalidad de los diputados de esa región. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad exactamente? O sea, como te había dicho en el episodio pasado, cada región tendría 3 senadores y el país tiene 16 regiones. 16 por 3 es igual a 48. Si lo dividimos entre 3, es igual a 16 senadores que se van a elegir es cada 2 años. Un tercio, o sea, lo que equivale a lo que digo, un tercio del Senado. El punto es que igual está bueno que tenga esa representatividad, porque mucha cantidad de diputados y mucha cantidad de senadores se estaba concentrando en Santiago, lo cual O apoyaba el sea, centralismo, entonces, básicamente, mm, básicamente el centralismo de desigualdad. sí. De hecho, una de las contradicciones también que encontré ahí es que, por ejemplo, en el 54 te decía, para ser elegido diputado o senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido 21 y 35 años de edad. Te está tirando 21 y después 35. No se entiende. Al mismo tiempo, yo creo que el Senado debería verse como una cámara en la que tú puedes ganar más experiencia, porque tú no vas a representar a un distrito a un distrito de la región, tú vas a representar a la región en su totalidad, independientemente de la población que tenga. Sí, por eso, O sea, por de eso yo, partida 21 años, yo tampoco lo considero suficientemente maduro. Más encima que se supone que los yo lo, republicanos co- quiere hacer de la, hecho, la edad la edad de estudio, la quieren hacer obligatoria hasta los 21. Entonces, ¿cómo justo alguien que va a estar estudiando yo justo va a poder postularse para Senado? No, pues. Yo me quedaría con 25 o 30 porque un diputado solamente estaría cada 4 años, porque tú sabes que 2 años es poco tiempo de maniobra para un diputado y este podría perder su asiento rápidamente, porque tú sabes, la opinión pública cambia a una gran velocidad. Sí, eso ya depende de cuánto estudio tengan con respecto a la comunicación y cómo rinden su servicio público en ese sentido. Em, Aunque sigo insistiendo Otro que como temita los que del vio Senado, republicanos están muy mal escritos, como lo hicieron los republicanos. otro Otro temita que veo en el Senado y también en el Poder Ejecutivo es la falta de un vicepresidente que genera incertidumbre e inestabilidad. En caso de que el presidente fallezca, esté incapacitado o renuncie, el país se queda sin un líder electo. Esto puede generar incertidumbre y confusión en el gobierno y puede dificultar la toma de decisiones importantes. Con la falta de un vicepresidente se facilita el abuso de poder, porque el presidente del país concentraría un gran poder en sus manos y que se convierte en un líder autoritario. Además de que si no hay un reemplazo, hay un caos.
Al mismo tiempo, no vería innecesario el cargo de presidente, dejan solamente al vicepresidente con una función, que es reemplazar al presidente cuando le pase algo que muy pocas veces pasa a lo largo de la historia. Así que debería tener una función extra. Por ejemplo, desempatar las votaciones que tenga el Senado. Eso le dará igual importancia en el Congreso y no serían necesarios tantos cargos. De hecho, yo lo pondría en dos, si estuviéramos hablando de dos partidos, líder de la mayoría y líder de la minoría. Recuerda lo del estallido social que se armó en todo el país y que Piñera como que no quería despegarse de ahí, quería mantenerse en el poder. Y a día de hoy las consecuencias que dejó ese presidente a varios chilenos son irreversibles, por lo que un vicepresidente que lo reemplace cuando renuncie sería una mejor opción, sería más calmado y respondería a las necesidades de la población, mientras que Piñera no lo hizo. Sí, de hecho me acuerdo cuando fue el golpe de Estado que intentó Pedro Castillo, ahí rápidamente el sistema peruano se fijó en la figura del vicepresidente con el fin de poner a Dina Boluarte al cargo. El tema es que el sistema peruano no tiene como contemplado de que para elecciones se dijera que en caso de que Pedro Castillo le ocurra algo, que otra persona asuma, porque ahí, como las leyes son otras, asumió una persona que en el pueblo no quería, entonces quedó la embarrada en ese sentido. En cambio, si aquí en la constitución se dice que tiene que haber el mecanismo que hace las elecciones, como por ejemplo, vote por tal candidato y este candidato, si es que muere, va a ganar la vacancia que se produje para así tener como la figura de De la hecho, vicepresidencia. yo creo que el vicepresidente debería ser un aliado del presidente en la campaña, A eso me refiero, a eso o sea, mismo me no sé si refiero. usted fija, o sea, lo que yo intento decir con esto es que básicamente también se da una oportunidad de experiencia valiosa que básicamente es como tú tener un currículum. Si tú fuiste senador, diputado y vicepresidente de la nación, tú tienes amplia experiencia. Hablando del periodo de campaña, podríamos pasar al tiro a la parte de elecciones y reuniones. La centralización de las reuniones tiene más inconvenientes que beneficios para el país, porque implica que las regiones pierdan el control sobre cómo se llevan a cabo las mismas. Esto puede generar un sentimiento de pérdida de autonomía y de falta de participación en las decisiones que afectan a las regiones. Implica que el gobierno central tiene que asumir los costos de estas, aumentando los costos de las elecciones y lo que puede dificultar el acceso al voto con las personas con bajos ingresos. Y puede aumentar el riesgo de irregularidades, ya que las elecciones son dirigidas por un solo organismo. Con respecto al tema de que implica que el gobierno central asuma los costos de estas, esto lo usarían partidos políticos para hacer delitos electorales como compra de votos. Por lo que hay como que las ramas que hacen de la política un negocio se van fortaleciendo más. Y al mismo tiempo que cada región se encargue de las elecciones sería mejor. Tener varias sedes, un sistema informático único para las elecciones que varios sistemas informáticos a nivel regional. Cada uno tendría sus fortalezas y debilidades. Y te tardaría más tiempo en hackear. Una de las cosas muy comunes acá en Chile, desgraciadamente, es que no escogen bien a su informático. Yo diría que la mayoría están apitutados y con sueldos millonarios, más encima rindiendo un trabajo decadente. Porque no puede ser que hasta el ejército de Chile tenga hackeos. Eso es muy grave para el país. Recuerda que la Constitución, en el capítulo 3 que hablamos anteriormente del Poder Ejecutivo, vamos a ver si lo busco. Recuerda que las elecciones serán prácticamente en todo un día para todas las regiones de Chile, sin excepciones. Y aquí Exactamente. la forma de elección, aquí es la forma de elección para evitar que se dañe, que se formen vínculos corruptos. Entiendo que ni senadores, ni diputados, ni empleados del Estado chileno pueden ser electores. Con respecto a nuestro proyecto, el artículo 4 que dice prorrateo, que cada región tendrá derecho a tener como mínimo un diputado. El censo se realizaría cada 10 años, yo creo que actualmente se hace cada 5 o 6, para determinar la población de las regiones. Y como dije,
el número máximo de escaños en la Cámara será 135, ni más ni menos. Y con esto creo que Ahora pasamos a una al Poder Judicial. sección 1, los tribunales nacionales. El Poder Judicial de la República se depositará en una Corte Suprema y en las Cortes inferiores que el Congreso Nacional instituya y establezca lo sucesivo. ¿Pero por qué el Congreso Nacional? El Congreso Nacional sería que los establezca porque es mediante la ley que pueden crearse los tribunales nacionales. Y con respecto al número de jueces que pueden ser la Corte Suprema, el número de jueces será fijado por ley. Con respecto a la estructura del Poder Judicial, ahí tenéis tema de que tiene que haber estudio con respecto al mismo Poder Judicial encargado de eso. Porque, o sea, está buena la idea de que reduzcáis el Poder Legislativo y Ejecutivo con respecto a esa toma de decisiones. Pero tampoco podéis serlo como da tan largo en ese sentido. Eso sí, lo importante de aquí es que el Poder Judicial se cambie y esté separado más aún del Poder Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, el proyecto republicano, Yo, esto no lo indica del todo correcto y tiene amarrado algunas cosas. Un detalle también ahí es que hay jueces que tienen distintos criterios. Y si ya estáis teniendo ese problema, entonces lo mejor es que se redistribuya todo. Sí, porque el Poder Judicial hay que cambiarlo. De hecho, en El Salvador hicieron eso, de que transformaron todo el Poder Judicial para aplicar lo de meter preso a todos los pandilleros de golpe y que se les castigue sin comida, sin cama, apenas ocurre alguna cosa de la organización mala que esté haciendo contra su ciudadanía. Entonces, lo más conveniente es hacer como lo mismo en Chile. A la chilena, obviamente. jurisdicción nacional. Los tribunales nacionales son de jurisdicción limitada y no de jurisdicción general. Esto quiere decir que solo pueden juzgar aquellos casos en los que tienen competencia. Competencias pueden ser cuestiones de jurisdicción nacional, los casos que surjan en virtud de la Constitución, las leyes nacionales y los tratados. Jurisdicción diplomática, a sus embajadores, ministros, otros ministros públicos y cónsules. La jurisdicción de almirantazgo, los casos de aguas navegables. La jurisdicción de la diversidad, los casos entre ciudadanos de diferentes regiones. La jurisdicción de donación de tierras, los casos entre ciudadanos de la misma región que reclamen tierras en virtud de las subvenciones de las diferentes regiones. Y aquí hay otro temita también que me gustaría hablar, y es el tema de la inmunidad soberana. Y es que el artículo 61 de nuestro proyecto cuenta con que las regiones cuenten con inmunidad soberana contra demandas en cortes nacionales por alguien de cualquier otra región o país. Con respecto a Recuerda que eso, estamos en me periodo recuerda constitucional. algo que tiene el... Sí, que con respecto a lo que mencionaste de otro país, eso, me acordaste de un tema que también tienen los republicanos, que de hecho en la parte principal por la cual yo estuve en desacuerdo con ellos. Era el artículo 3 si no me equivoco. Déjame leértelo, porque El mira proyecto este condoro que tiene republicano en su proyecto, porque de verdad es muy, muy grave. Mira, te lo voy a leer. Dice, ya, artículo 3. Vamos a comenzar suavecito primero. Ya, la Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite el ejercicio de la soberanía, el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Ya comenzamos con un problemita aquí. Esto si bien está en la Constitución actual, el tema es que si Republicano quería tener separado los mecanismos, los acuerdos internacionales y todo eso, separado, o sea, disminuir el poder, no tenía que continuar ese pedazo de texto que estaba ahí. Tenía que haberlo cambiado, como por ejemplo, reconocidos por esta constitución y bajo ley, y con eso ya está disminuyendo a nivel de ley los tratados internacionales. Si hubieran agregado eso, ahí yo te creo. Hubiera estado de acuerdo con ese punto. Sin embargo, lo mantuvieron y por ende ya la están embarrando. De Porque, hecho, te voy a yo explicar. creo que Sí, es que dice, es deber de los ah, órganos del Estado respetar y promover tales derechos.
Ya. Con ese punto, y con eso que agregaron, ya estaréis elevando a un nivel constitucional los tratados internacionales. Y eso es por lo que está al principio, que ya el artículo 1, que está lo de Un Chile, nivel un Estado democrático, supraconstitucional. social de derecho. Estáis como agrandando el Estado, pero a una velocidad inadecuada y muy pésima para el presupuesto del país. Sumado a que estáis poniendo los tratados internacionales, los mecanismos y los acuerdos eh, a nivel constitucional en vez de nivel de ley. Y esto lo empeora en el segundo Yo punto del creo que artículo 3 de Republicano, porque te dice, la norma de derecho interno deberá interpretarse de norma compatible con la Constitución y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile en que se encuentra vigente. Estáis como repitiendo lo anterior. Se distinguirán las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los estados en su comprensión y aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. En resumen, a dedo, con sí, déjame explicar y te dejo que hable el tiro. Con eso último, respecto. pueden decir que a dedo pueden hacer caso a otro organismo que esté separado de la firma que hayan estado. Por ejemplo, si Chile firma un acuerdo de censura a personas que imitan opiniones de crímenes de odio y cosas así, y que este tratado te obligue a un mecanismo, que exista un mecanismo para el país, resulta que puede haber una comisión internacional que hable de estos temas, como también una comisión nacional con respecto a esos mismos temas. Como por ejemplo lo que está haciendo Chile, la comisión de fake news. Ya, resulta que en base a eso, Chile puede pescar tanto la Comisión Internacional como internacional o decir, no, vamos a hacer nosotros mismos una comisión nacional con respecto a ese tema en vez de pescar la internacional. Firmamos el tratado y ponen como está la comisión, entonces sí cumplimos. Ya, ¿y qué sabes tú? Si a lo mejor esa comisión internacional está con periodistas o gente de agrupaciones de periodismo independiente que esté ahí de forma internacional metida. Como también que hayan también otros periodistas que estén con otro tipo de comisiones revisando las fake news y esas cosas. Sí, porque De hecho, significa que estáis perdiendo oportunidad de tener gente con asesorada. respecto al tema de los tratados, Sí, sí, es que por eso te digo. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chile con la Comisión de Desinformación, resulta que pesca allá en España fue a hablar la Vallejo, dejó la embarrada con el tema, se vino para acá a hacer la comisión y por ende la, la agrupación de periodistas interamericana, no me acuerdo bien el nombre, pero era interamericano, Convención Interamericana de Periodistas, Sociedad algo así era. Interamericana de Periodistas. Sí, ellos mismos reclamaron diciendo que esto iba a ser censura. Obviamente censura, pero con este artículo ya te estaréis como forzando a que te creéis la comisión propia o una comisión que haga la ONU a costa de la opinión de ellos o que justo estos tengan la información verídica. Por ende, se presta para que políticos abusen del sistema y puedan escoger a dedo qué noticia es Tiene verdad y cuál es sentido. mentira. Más, yo considero que no tiene sentido el tema de los tratados porque, y básicamente, un ejemplo es el TPP-11. O sea, no debería ocuparse, con respecto al tema de los tratados, que básicamente yo entiendo que es algo a lo que tú te opones también, no todo tratado sería viable en Chile. No todo tratado sería viable en Chile. Y por lo tanto, se pierde mucho tiempo que se discute en la Cámara de Diputados. La discusión debe quedar en manos del Senado porque cada región, cada representante de cada región debe decidir si se implementa o no. Además de que, como dijimos en un capítulo pasado, en el artículo 47, el presidente puede firmar tratados y esos tratados entran en vigencia cuando cuente con el respaldo de al menos 2 tercios del Senado. En este caso serían 32 senadores. Si hay menos de ahí, entonces el tratado no se aplica en vigencia, por lo que sería un filtro bastante fuerte. Por eso yo prefiero Recuerda que el mismo el país polémico decida el tema caso de los del tratados TPP-11. internacionales y esas cosas, en vez de que el presidente a dedo, el Congreso a dedo escoja esas cosas.
Sí, porque ya con este detalle está Yo, constitucionalizando los tratados internacionales y por eso queda grave, es muy grave lo que está haciendo Republicano. Y de hecho, así que sumarle los otros artículos que te mencioné y también el artículo 23 que tiene, de por ejemplo, solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Después, en ningún caso el derecho fundamental podrá ser es una afectado en su cese contradicción. ni se pueden ir condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Ya te estáis como contradiciendo. Es más, Por yo eso digo yo que es una siempre contradicción considero que, espantosa lo que tiene Republicano. y yo digo que el tema de los tratados que básicamente sea una competencia exclusiva del Senado. Porque no creo, porque tipo, personas jóvenes de 25 años diciendo si un tratado es beneficioso o no, 25 es una edad en la que una persona es joven, por lo que no tendría mucho conocimiento del derecho internacional. Exactamente. De hecho, no solo que también los senadores vean ese tema, sino que también pase por una especie de que, según lo que afecte, haya que preguntarle a los chilenos ese tema. Puede ser que el senador esté obligado a que haga una encuesta con varias personas en su distrito con respecto a ese tema para poder tener justificado la acción de que si va a estar de acuerdo con el tratado o no. Porque, como te digo, los chilenos tienen que responder por ese tema. Más aún si es que algo que va a afectar, como por ejemplo el TPP-11, los derechos de autores, los derechos de las semillas, todo eso, ¿no? Porque pueden haber granjeros que estén con ese tema de los cultivos y no tengan plata para pagar semillas y ese tipo de cosas. Como que también en realidad las semillas estén dañando más Lo dices por los que, transgénicos. sí, por los transgénicos. Porque por ejemplo, no sé si era en China, estaban haciendo ese tema de meter puro transgénico en vez de plantas naturales. Y como que el gobierno forzaba a que los campesinos chinos estén bajo ese tipo de semillas. Y lo que haría esta constitución es replicar eso, lo cual es grave. Porque está acelerando cosas que se pueden venir. Si se rechaza esto, lo cual yo estaría agradecido de que se rechace, daría tiempo para ejercer la presión a que no pase este tipo de cosas. Pasamos al Sí, siguiente tema, sí. que son las regiones. Recuerdo haberte hablado en un chat, si mal no recuerdo, es el tema de un acuerdo por la descentralización del país. Que te cuente, Exactamente. que te cuente. Como todos sabemos, Chile sufre un alto grado de centralismo y aquí comparto una solución, un acuerdo. Dentro de él están los beneficios que tendrán las regiones, los requisitos para mantenerlos y las consecuencias de incumplir alguno de estos requisitos. Aquí voy a resaltar que algunos requisitos, algunos beneficios se complementan entre sí. Y basándome en un temita que tú me mencionaste, que el gobierno es que el tema del separatismo, que el gobierno nacional les exige a las regiones mantenerse unidas al país y no independizarse bajo ninguna circunstancia. Cualquier resultado de separatismo de las regiones frente al país tendrán como consecuencia la pérdida de las libertades y mientras se mantengan unidas como parte de Chile, gozarán de estos beneficios. Sí, de hecho, aquí pasó una vez que Rapa Nui quería. Perdón, Isla de. Ah, sí, Isla Rapa Nui. Quería como independizarse. Entonces lo que hicieron fue cortar reducirle drásticamente el presupuesto para evitar ese tipo de cosas. Si las regiones tienen atribuciones, no será necesario que el gobierno nacional tenga tantas oficinas, lo que llevaría a una disminución de empleados públicos y al mismo tiempo un aumento de la eficiencia, porque las regiones podrán prestarlo de manera más directa a la población, en vez de tener que ir a una oficina del Estado que no te va a dar el mismo servicio que el propio gobierno central. De hecho, yo he tenido amigos que han tenido que hacer sus trámites en Santiago y es como que, ay, ¿por qué no hacen oficina acá en la región? O que el mismo gobierno regional organicen su diligencia ahí mismo. De De hecho, hecho, con respecto al tema del separatismo, la condición es clara. Si una región intenta independizarse, no tendrá los beneficios, se le anularán ipso facto al instante. aparte que ahí habría derecho de intervenir militarmente. Otro detalle más. Ahí se Sí, cuenta. pues, igual. Por eso tiene que haber como una especie de amarre, ya sea a través de DIPRES o otra organización económica que esté como apretando ahí y que esté como dirigiéndose. De hecho, acá en Chile mantuvieron la De figura del hecho, delegado presidencial, pero el tema es que las atribuciones que tienen son más que las del mismo gobernador son regional, cuando se absurdas. supone que tendrían que
fortalecer al gobierno regional y que este tenga, tenga sus reuniones y juntas con el gobierno central, obviamente, para discutir los temas, si por algo fue elegido. O sea, que todas las atribuciones de delegado presidencial, ahí te voy a respaldar aquí, es que todas sean a un gobernador provincial o comunal y que a su vez sea elegido por los habitantes de la propia provincia. O sea, el gobierno central en el estado tendría que estar como a cargo de las cosas más vitales, como la seguridad y la salud. Además de que se realza la diversidad de las regiones en Chile, porque Chile es un país muy diverso geográfica y culturalmente, y también climáticamente, porque tenemos tanto clima frío como caliente. Clima frío en el sur y clima cálido en el norte por el desierto de Atacama. A mí me sorprenden las casas que ha hecho el estado, que son guas chicas. Obviamente que la gente que está en toma va a preferir su casa que es más grande. Por eso yo creo que cada región debería estar organizando ese tema. Y con los mismos pobladores locales, Por eso, como también la participación ciudadana que ha sido relevante. yo creo que como vimos en el video de 10 consecuencias del centralismo en Chile, hay un tema que básicamente, y es que desde 2013 hasta 2021, año de la última elección presidencial, la participación electoral de casi todas las regiones disminuyó. Y yo Lo que entiendo pasa es que eso fue un que el centralismo problema, puede ser. es que eso fue un problema porque como que la orden vino de afuera, pero el tema es que no puede estar apegado a lo internacional siempre, porque la cultura de cada país es distinta. Por ejemplo, el chileno aquí tiende a ser un poco flojo para algunas cosas, no para todas, sino que para algunas. Y entre ellas, obviamente, la de votar, pues entonces, si tienen desconfianza en políticos, menos ganas de votar van a querer. Por eso era necesario que el voto fuera obligatorio, para que, de hecho, esto lo dijo Portales también, el Diego Portales. Lo Por dijo cierto, Portales avisa el cuando tema de que al chileno hay tengas que caso. tratarlo con palo y bizcocho, po. ¿Qué cosa? Que al Ah, chileno sí, se lo le del trata palo y con palo y bizcocho. bizcocho. Básicamente tenéis que forzar a que tengan que aprender cosas y que así se desenvuelva, cosa de que ya no tenga que estar tenso con respecto a ciertos temas como la política. Básicamente como perro. El bizcocho sería la recompensa, el palo No, el yo castigo. diría como uno de estos, los animalitos que están en Uruguay, estos, los que son animales amistosos, los capibaras, que básicamente tenéis que tratarlo bien para tener buenos resultados. Tú me dijiste que las regiones, que la centralización no sería beneficiosa para las regiones más pobres que están en el sur porque no cuentan con muchos recursos. Por ejemplo, no le veo sentido a que digan que las regiones más ricas, las regiones del norte, que son más ricas en recursos, vayan a ser más ricas. Porque si tú te fijas, existe lo que en economía se conoce como maldición de recursos naturales. Para que te hagas una idea, la República Democrática del Congo en África es un país extremadamente rico en recursos naturales, al igual que Venezuela, en petróleo, y al mismo tiempo es uno de los países más pobres de la Tierra. Para que la gente se dé cuenta aquí de que, para que la gente aquí se dé cuenta de que eso no necesariamente se traduciría en una desigualdad. Sí, es que eso ya tenéis que ver con el tema de los proyectos y las inversiones que se estén haciendo a largo plazo, así como los estudios que se hacen para generar como sustentabilidad. Ojo, hablamos de sustentabilidad la real, no la que está vendiendo la ONU y esa otra mierda como la Agenda 2030, eso no, eso es una mierda. Y Recuerda, básicamente, para que tú me entiendas, te pondré un ejemplo. O sea, con la descentralización, cada región puede ejecutar sus propias políticas públicas. Si Valparaíso quiere atraer inversión al sector bancario, por ejemplo, le aplica un incentivo fiscal, el sector bancario de Santiago va a verse debilitado. Esto obligaría al gobierno regional metropolitano a buscar otras ideas o buscar otros sectores a fortalecer para compensar la pérdida del sector bancario y la economía chilena se fortalece en general. Un dato curioso aquí con respecto a esto es que en Suiza los cantones compiten entre sí en temas, por ejemplo, de impuestos. O sea, que buscan ser más atractivas, que buscan atraer más población por medio de los impuestos. Y para bueno, que por tengas algo una idea de lo que Suiza dijo un es compara, o sea, es dicho como el país de paraíso fiscal. hecho, o sea, no tiene sentido. O sea, hay un huevón que escucha lo que me dijo este huevón. Pero no todos son impuestos. Siento que es muy ingenuo por parte del movimiento de autodeterminación creer que la estrategia geopolítica nos vaya a perjudicar, tal como se hizo en el pasado con el Imperio Español. Cada país independiente quedó a merced del Imperio Británico. Lo mismo se pasaría con una región que se autodetermine. En este caso, ya sea China o Estados Unidos, impondrán su economía o tratarán
esta nueva región no podrá defenderse, es como una guerra económica. Pero, weón, lo que yo te estoy diciendo aquí, lo que yo te estoy diciendo aquí, no es que la región se autodetermine, se va a mantener en el país. No tiene sentido. Con respecto vamos a pasar a la sección 2, es básicamente deberes u obligaciones de las regiones. Fe absoluta y crédito. Se dará fe absoluta y crédito en cada región a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las demás. Y el Congreso podrá prescribir, mediante leyes generales, la forma en que dichos actos, registros y procedimientos se aprobarán y el efecto que producirán. El artículo, otra evidencia que el artículo 64 de Derechos y Deberes, los ciudadanos de cada región tendrán derecho a todos los derechos y deberes de las demás regiones. Una persona, el artículo 75 muestra que si una persona acusada en cualquier región por traición, delito grave u otro crimen que huye de la justicia y que fuera hallada en otra región, será entregada por solicitud del gobernador de la región de la que se haya fugado, con el objeto de que sea conducida a la región que posea jurisdicción sobre el delito. Y aquí otro tema que personalmente considero que es de vital importancia para evitar conflictos entre el gobierno nacional y las regiones, y es el límite de regiones. Las regiones en Chile siempre serán 16. Una vez que ese número esté alcanzado, el Congreso no puede modificar el mapa político, ni el poder ejecutivo o el judicial. Básicamente hay como un candado. Tener todo concentrado en el centro es solo colaborar con más centralismo para el país. Cuando yo digo que hay que beneficiarse del terreno que hay. Sí, por ejemplo, en el sur pueden hacer represas y en el norte pueden hacer paneles solares. Considero que no se podrían crear, que no se puedan crear más regiones, porque como dije, una vez que se alcanza ese número, no hay vuelta atrás. Una región hay como que yo te digo, ¿para qué es este punto? Es para evitar que los políticos modifiquen el mapa a su conveniencia, creando más regiones. Y de esa forma se creen más cargos públicos. Pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver a cuál pasamos. Y es al tema de las obligaciones de la República de Chile frente a las regiones. La República de Chile garantizará a toda región de esta república una forma de gobierno republicana y protegerá a cada una de las regiones en contra de las invasiones y a solicitud de la legislatura o del Poder Ejecutivo Regional, en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura contra disturbios internos de una región. Esta ha sido la parte de las regiones. De aquí pasamos al siguiente tema, que son las reformas o enmiendas constitucionales. Porque si tú te fijas en la Constitución, si tú te fijas, hay una similitud que comparte la Constitución del 80, la actual, y la Constitución de Republicanos. Es que básicamente un partido político, con solamente llegar al Congreso, puede modificar la Constitución a su conveniencia. Ese sistema afecta, no solamente se aplica en Chile, sino en varios países de América Latina y ha permitido que presidentes como Hugo Chávez o Rafael Correa se perpetúen en el poder. Por lo que yo considero que las regiones que componen las divisiones del país son las que deben tener más peso, no el propio gobierno nacional. Republicanos como que tiene más amarrado el tema de las reformas comparado con nuestra constitución actual, pero el problema es que justamente está dependiendo directamente de los partidos políticos. Aparte de como tienen el tema de que si De la derecha. falta un cargo, el cuerpo se queda en el partido, al final estarían como dándose más porcentaje entre ellos, aunque sea un poco de gente. Entonces, como muy inadecuado ese asunto. El punto al que quiero llegar con esto es que esta es me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema del proceso de reforma o enmienda y saques tu propia conclusión. Artículo 79. Propuesta de reforma o enmienda. Para proponer una enmienda debe recibir el voto afirmativo de 2/3 de ambas cámaras del Congreso. Una petición de 2/3 de las legislaturas regionales para llamar a una convención nacional. Y el punto final, la ratificación. Para modificar la Constitución o añadir la enmienda en la misma parte debe ser ratificada por 3/4 partes de las regiones. Esto puede ser por medio de por la votación de la legislatura regional,
una convención regional o un referéndum indirecto. O sea, ¿a qué me refiero con referéndum indirecto? Con que si la población se opone a la reforma, o si la población se opone a la reforma, entonces la propia legislatura debe estar de acuerdo con lo que diga la población. Y si te preguntas cuántos serían tres cuartas, te preguntas cuántos son tres cuartas partes de las regiones, son 12. 16 entre 4, 4 por 3, 12. ¿No sería más indicado por población? ¿O solo te refería a No, un yo diría que equivalente? las regiones, yo considero que las regiones deben tener peso e influencia aquí. Porque si lo dejamos todo, porque tú sabes, la Constitución del 80 deja a un puñado de personas que sean capaces de reformar la Constitución. Y tú sabes que esto puede ser muy mal usado por el partido oficialista o cualquier otro gobierno de turno. Sería, sería mejor ese tema de que la población decida esas cosas muy... que cambien cosas tan drásticas. Sí, porque al final depender como de 50 pelagatos, al final no va a poner de acuerdo todo el tema de lo que está queriendo. De hecho, Hadwe tenía la idea de hacer como estas convenciones de nuevo, pero lo explicó muy mal. De hecho, yo me atrevería a decir que lo ideó muy pegado a su ideología. Cuando lo mejor es que haya convenciones por regiones y que entre todos estén como juntando, ya sea junta de vecinos, o con los expertos, los que los que estudien los temas jurídicos y administrativos, estén hablando de esos mismos temas. Y así entre todos estén como haciendo la carta de forma ya sea telemática, ahí en las reuniones, en la intendencia, en los lugares correspondientes estén haciendo la reforma ahí mismo. Cosa que ahí en la noticia cada fin de semana seguía que se avanzó en tal cosa, y cosa de que esté en toda la población haciéndole el proyecto, sí. ¿Y cuál sería tu opinión sobre este proceso de reforma? Mira, lo tuyo lo encuentro más conveniente que todas las reformas planeadas en los proyectos anteriores. Sí, el proyecto que tenía está mucho mejor. Aparte que se puede modificar O sea, para hacer el la idea que proceso de tengo yo. reforma. O sea, es el proceso de reforma que tú dices, tú te refieres. Sí, porque se puede mejorar de la forma que te dije yo. Y de por sí ya está mejor No, que, pues que los procesos de reforma de tanto de republicanos como los que tiene el fraude amplio. sí, en eso estoy de acuerdo. Y de paso vamos a continuar con uno de los últimos puntos que vamos a ponerle como nombre elementos del Estado, por decirlo de una manera. O sea, el tema de las deudas. Las deudas, estos son temas básicamente que no hay que abordar mucho y básicamente no le encuentro, que no decidimos implementar aquí en esta comparativa porque no creo que republicanos lo tengan o ya lo tienen. De hecho, las deudas contraídas antes de la adopción de la Constitución de este proyecto son válidas. La Constitución, las leyes nacionales de acuerdo con la misma y los tratados que se celebren bajo su autoridad en conjunto son la ley suprema del país. Los tribunales regionales están subordinados a la ley suprema. En casos de conflicto entre una ley nacional y regional, la ley nacional tiene que ser ratificada porque está encima de la ley regional. Y las constituciones regionales están subordinadas a la ley suprema nacional. Los juramentos. Legisladores nacionales y regionales, funcionarios administrativos y jueces estarán obligados por juramento o promesa a apoyar esta constitución. Y el último punto, las pruebas religiosas. Ninguna prueba religiosa deberá ser tomada como condición para ocupar ningún cargo a nivel nacional o regional. Considero que está bien el principio, aunque creo que eso ya está con el principio de no discriminación, pero hay algunas cosas que sí me han llamado la atención, como por ejemplo ciertos políticos, sobre todo ya en Estados Unidos, que dejan bandera de colectivos en vez de bandera de los distritos o del mismo país. Se supone que la Ahí idea no no es entraría el generar caso de separatismo. religión. La idea no, ese no es un punto religioso.
Pasamos al siguiente, que es el punto de la No, ratificación. dice, solo te La, estaba la aprobación- mencionando el tema de ejemplo. Sí, por ok, cool. ejemplo, La sí, por aprobación de ejemplo, estos, no, o sea, si estáis en la embajada de Israel, no vais a andar poniendo bandera de Palestina. Así como si estáis en la embajada de Palestina, no vais a bueno, andar poniendo bandera LGBT ni banderas de Israel ahí, po. o sea, o de cualquier otro país que sea de habla árabe o religión musulmana. Religión contraria en este sentido, para que se entienda. Sí. O también Sí. como ideología contraria, no, Eh, no voy a andar pasamos, como haciendo pasamos eso. pasamos al segundo punto, la ratificación. La aprobación de esta constitución quedará en manos de la población activa, es decir, población en edad de trabajar y que es mayor de 18 años. Dos terceras partes de los habitantes que estén de acuerdo, o sea, mínimo un 67%, porque un 100%, un tercio de 100 son 33,3. Así que aproximadamente el 67% de los habitantes o más serán suficientes para el establecimiento de esta. Pasamos al punto 9, los derechos y los deberes de los ciudadanos. Aquí se encuentra lo típico: libertad de expresión, de asociación, reunión, manifestación y comunicación, movimiento, conciencia, libertad religiosa, matrimonio, formar sindicatos, derecho a voto. Básicamente aquí consagro el derecho al voto como algo obligatorio. Porque con el voto voluntario vaya a dejar que solo los amigos de políticos estén votando. Porque obviamente que va a haber gente que no va a querer pagar la micro por ir a votar, po. Aunque Y vaya en el punto de transporte. los eventos. Sí, pues va a haber gente que va a querer aprovechar ir de paseo y esas cosas, pues. Si estamos en Chile, no estamos en otro país. Por eso yo te digo, preferiría mantenerlo Ok, obligatorio. Es que Chile ya hizo lo del voto voluntario y ya viste cómo terminó. Terminó muy mal eso. sí. El artículo 97, o sea, los deberes ahora. Cumplimiento de la Constitución. Todo ciudadano chileno tiene la responsabilidad de acatar y cumplir con la Constitución y las leyes nacionales. Todo habitante de la República le debe respeto a esta y a sus emblemas nacionales. La defensa de la República en caso de guerra, tú sabes. Activa lo del servicio militar obligatorio. Defensa de la República. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender la soberanía y de contribuir la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Sí, pues el Por escudo último, el pago chileno, de los impuestos. colores, la Toda, bandera. per- Toda persona que viva en el territorio de Chile tiene el deber de pagar impuestos para las cuentas públicas a nivel nacional y regional para el funcionamiento general del país. De hecho, debería ser delito fuerte el tema de andar quemando la bandera y esas cosas, independiente de la edad. Sabes que hay una edad mínima para ser juzgado como un delito. O sea, para que una persona sea juzgada como un delito. No es lo mismo Mira, es que te voy a ser que sincero. una persona. Hay gente que puede estar inducida a que haga cosas, pero también hay gente que la hace por mérito propio. Cuestionada. Entonces, yo consideraría que debería aplicarse la de que el que rompe paga. Así de simple. Por eso habían unos pendejos como de 13, 14 quemando la bandera chilena cuando fue el estallido la otra vez, po. A esos culiados debieron haberlos multado. Y que se le haga que los padres estén pagando, ¿no? Y tiene sentido. Aquí pasamos al último punto: disposiciones generales. Vamos a ir analizando cada una. Primera disposición. El Poder Judicial será un poder del Estado separado y deberá estar lejos de la influencia del Poder Legislativo, Ejecutivo y de las influencias extrapolíticas. Sí, obviamente, es como obvio. No existe democracia que no tenga los poderes separados. Segunda disposición. Las cortes serán autónomas, independientes y solo se encontrarán sometidas a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, a sus reglamentos y a las leyes vinculadas al Poder Judicial. Sí. Exactamente. Con respecto a eso, es Todas las importante decisiones. que hay una cosa ahí, que es importante que tanto el presidente como el Congreso no tengan por qué andar escogiendo qué jueces van a estar trabajando en la Corte Suprema y esas cosas. Porque De para eso hecho, tiene que estar. yo tengo un proceso y también algunas limitaciones internas al poder del presidente para que no esté manoseando. ¿A qué yo me refiero? Refiero al tema de los concursos públicos, que cualquier persona pueda ser un juez, pero meritocráticamente.
y que básicamente el Ministerio de Justicia sea la única persona que el presidente no puede nombrar basándose en criterios políticos. Tiene que ser alguien con conocimiento. Exactamente. Básicamente, el Ministerio de Justicia tendrá un consejo compuesto por los 6 abogados o juristas más cualificados y que el presidente no podrá destituir. O sea, Ni elegir. o sea, para criterios de, o sea, básicamente el tema de los jueces o juristas, ellos pueden quedarse hasta por 20 años si ellos quieren, pero Pero que ellos tengan quieren. periodos de El reelección tema, intermedios, porque no pueden andar tan pegados tengan- por tanta década, po. o sea, no puede, o sea, pero que al mismo tiempo con una condición. Yo creo que hay una condición esencial para ser juez. No estar metido en ningún asunto político. O sea, no estar metido en no haber apoyado a partidos. O sea, que ahí se demuestre que eres independiente con tus acciones. Por ejemplo, si tú quieres postularte a la Corte Suprema y tú apoyas a un partido político, probablemente ahí sería una razón para que te rechacen porque te demuestra que no eres independiente y que tomarías decisiones para favorecer a un partido político. Exactamente, de hecho estaría bueno eso. El tercer punto, la atención. Todas las decisiones de la Corte Suprema se adoptan por mayoría simple. La sentencia debe tener los fundamentos que sustentan la decisión, así como los motivos por los que un determinado juez se aparte del criterio sostenido por la mayoría. La cuarta, las decisiones que tome la Corte Suprema, aquí yo realzo la eliminación del Tribunal Constitucional absoluta, es que las decisiones que tome la Corte Suprema son definitivas e irrevocables y han de ser respetadas y acatadas por los poderes públicos y demás órganos del Estado chileno y las regiones, pues no pueden ser revisadas por otra autoridad dentro del Estado o las regiones. Sí, sí, podría ser así, aunque también me gustaría que hubiera un organismo en caso de que justamente el fallo no... Ah, no, pues no, sí, está bien, que lo estaba confundiendo con el tema de la Comisión de Transparencia. Lo estaba confundiendo porque en ese sentido está Y bien que una pueda emitir un comunicado a la otra. la quinta disposición, y es que la Hacienda de la República de Chile tendrá la responsabilidad de calcular una asignación fija del presupuesto nacional del Estado para el Poder Judicial. Esto para evitar para evitar que un partido lo tenga ahí todo manipular el Poder Judicial con el tema de los presupuestos y eso, que básicamente es lo que yo llamo manipulación presupuestaria, hay una asignación fija, ni más ni menos. Lo que diga ahí. La sexta disposición, ¿cuál es su Sí. opinión? Sexta disposición. El Poder Ejecutivo puede expedir órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones presidenciales. Las órdenes ejecutivas tienen el peso de una ley nacional. Estoy en la séptima disposición. Sin embargo, el Congreso puede revocar una orden ejecutiva mediante la aprobación de una ley que se oponga o anule la orden. Además, la Corte Suprema puede declarar inconstitucional sin efecto o anular una orden ejecutiva que viola la Constitución. El presidente puede usar los memorandos para dirigir las operaciones del gobierno nacional. Y por último, las proclamaciones presidenciales son declaraciones puestas por escrito dirigidas directamente al público sobre asuntos políticos. Las proclamaciones serán principalmente simbólicas y no tendrán peso legal por sí solas. Estaría bueno, de hecho, pero también me gustaría que si es que ocurre alguna cosa emitida del Congreso, también que la Corte Suprema diga si es que se vuelve inconstitucional alguna cosa. Voy a ponerte un ejemplo extremo, que obligue una ley a que las personas se pongan chip, que resulta que ahí el tribunal, perdón, la Corte Suprema actúa diciendo que es inconstitucional porque está en contra de la vida humana y que ya, que lo están supervisando para 24/7 a toda la clase de personas, todas las edades, por lo que se está pasando a llevar el derecho de tal cosa. Que en resumen, así como al presidente se le bloquea alguna promulgación que haga, que al Congreso también esté esa facultad de que se le bloquee alguna cosa que haga como que sea inconstitucional, por ejemplo. Como por decirte que al Senado se le Por ocurra ejemplo, firmar subirse los una... sueldos. Sí, por decirte que al Senado se le ocurra firmar un tratado internacional de supervisión a medio independiente, cosa que se le castigue con pena de cárcel a aquella persona que emita alguna opinión de odio, como por ejemplo, oh, que hay que pegarle a toda la gente baja, y que siga, no, que esto es crimen de odio, hay que meterle 5 años de cárcel a esta persona. Hay que la Corte Suprema actúe diciendo, no, que es inconstitucional esa ley,
porque se está pasando de derecho a llevar la libertad de la persona, porque esa ley está, independiente que sea de una cuestión internacional, está pasando a llevar tal y tal cosa, porque tiene un descriterio muy improporcional a lo que se está haciendo, y que allá, y que ocurra esa Ok, cosa. décima disposición. Todas las cortes tendrán la capacidad de examinar, no solo la Corte Suprema, de examinar y decidir si una ley, tratado, reglamento administrativo o cualquier otro documento hecho por poder legislativo o ejecutivo contradicen o violan las disposiciones de la ley vigente, una constitución regional o, por último, la constitución nacional. La decimoprimera disposición. La Corte Suprema estará facultada para derogar leyes que violen la Constitución o eliminar algunas de sus partes o dejarlas sin efecto. Dejar sin efecto algunas partes de la ley. La 12ª disposición. Los senadores y diputados tendrán un límite de 3 mandatos como máximo y el presidente solamente podrá reelegirse una vez, es decir, solamente tendrá 2 mandatos de manera consecutiva. Yo en ese sentido lo que haría sería de que el presidente puede tener la opción de durar 4 años, pero que se le dé la opción de que al tercer año se preste para una reelección. Cosa que así, si es que se reelige, en No, vez de que dure 8, dure 6. nuestra constitución dice que sería cada 4 años se elige presidente. Y que recuerda que en el sistema de mandato intermitente, como que no tiene mucho sentido, porque si un presidente ha hecho las cosas bien y es elegido otro presidente, y ese presidente elimina las cosas buenas que hizo ese presidente a la población, ahí como que habría un estancamiento en políticas públicas. Sí, Por es eso por... yo considero que sería mejor 2 mandatos como máximo. Mira, eso lo Una podemos discutir más reelección. adelante, aunque yo, yo prefiero que fuera como al tercer año que esté la posibilidad. Pero De de todas hecho, formas, igual está mejor que lo que tiene el republicano. yo creo que realmente, ¿qué cosa? De todas formas, ambas opciones están mejor que lo que tiene el republicano. Sí. Aunque yo considero que, aunque generalmente yo creo que es así, que al tercer o 4 años el presidente decide si se va a repostular o no, se va a relanzar a una elección presidencial por un nuevo mandato. Y aquí vendría siendo toda la constitución. Vale. Por eso, cabros y jóvenes, es importante leer cada detalle porque hay mucha letra chica en varias cosas. Por eso yo cuando estaba leyendo el proceso me asustó mucho el artículo 3 porque había mucha letra chica ahí. Recuerde dejar su like, comentar y es bienvenido cualquiera de nuestros canales, ya sea Facebook, Instagram, Discord, lo que sea, para debatir. Ya que es importante ponerse de acuerdo en un marco de construcción, pragmatismo y aquí lo importante también es aprender para después aplicarse en el futuro.